Jóvenes, muy buenas noches, esperando que ustedes se encuentren muy bien o muy buenos días también, dependiendo de la hora que vean el video. En este pequeño video tutorial les voy a presentar cómo revisar y cómo ver el correcto funcionamiento de los distintos tipos de relé que les voy a presentar, que son principalmente dos. ¿Ya? Uno de ellos es un relé de 4 pines y un relé de 5 pines. Para ello, aquí tengo una mesa armada con un instrumento de medición, un multitester, ya común y silvestre, ¿cierto? Que usted puede obtener en cualquier lugar, ¿cierto? Donde tengan estos accesorios, ¿cierto? Tengo dos relés y uno de una marca específica que es de Ford, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Para que podamos ver, ¿cierto? Las características de un relé universal de 4 y de 5 pines y un relé de una marca de un vehículo comercial. Y aparte de ello, yo acá instalé, aquí como ven ustedes pegado ahí con una cinta adhesiva, ¿cierto? Dos terminales, uno positivo y uno negativo, que van conectadas directamente desde una batería para poder hacer funcionar estos elementos, ¿ya? Y además de ello también unos perritos caimanes, ¿cierto? Que se conectan aquí, perdón, que se conectan aquí, ¿cierto? En este mismo sistema que hemos armado. Para ello, una de las cosas que vamos a observar primero es una parte teórica en la cual aquí les voy a explicar y aparte de eso, ustedes deben recordar, ¿cierto? Que tenemos principalmente dos tipos de relé. Un relé que es de 4 pines, como en esta figura que está al lado de acá, y un relé de 5 pines. Recordando que entre el pin 85 y 86 respectivamente de cada uno de los relés, nosotros tenemos lo que es la bobina del relé. Recordar que la bobina del relé está totalmente separada de lo que es el interruptor interno que tiene cada uno de los relés. Y esto funciona a través de una alimentación de 12 volts, creando en este circuito un campo magnético y atrayendo el interruptor, cerrando el circuito dependiendo del caso de cada uno de los relés. No se olviden la nomenclatura, ¿cierto?, de cada uno de los relés. Tenemos 85, 86 para el caso de la bobina de un relé de 4 pines y de 5 pines. El pin número 30, que es directo desde batería, y el pin número 87, que es normalmente abierto, exceptuando en este relé de 5 pines que el 87A es un interruptor normalmente cerrado. Estas condiciones son cuando la bobina está desenergizada. Teniendo presente esto, entonces vamos a pasar a revisar cada uno de los relés, sin antes mencionarles que, como usted puede observar acá, en cada uno de los relés aparece unos datos técnicos. Estos datos técnicos generalmente son el voltaje de 12 volts y la cantidad de corriente que soporta este relé. Podemos observar que no tiene nada más con respecto a información este relé comercial. Acá tenemos otro relé comercial, ¿ya? Y también aquí sale la corriente que soporta 30, 40 amperes y dice 14 volts DC. Aparte de esto, internamente, o perdón, en la superficie aquí le está explicando el circuito de cómo va conectado, ¿sí? Si observamos nuevamente alguna otra discriminación que tenga este relé, no lo tiene por... Y este relé es de un vehículo Ford que en este lado, yo lo tengo un poquito abierto para poder después mostrarlo. Acá en este lado nosotros podemos observar, ¿cierto?, que este relé cuenta con 85, 86, 87A, 87 y el pin número 30 respectivamente de su circuito interno. Por lo tanto, si nosotros observamos este relé, con respecto a este relé que está acá, los dos son de 5 pines. Otra característica importante que ustedes pueden observar acá es que acá se observan específicamente los números de las nomenclaturas, ¿cierto?, de cada uno de los relés. Tenemos en el caso acá el pin número 30, el pin 87 y el pin 87A.
Y acá tenemos el pin número 86 y acá tenemos el pin número 85. En este caso del lado de acá se cumple lo mismo, un poquito más difícil de poder observarlo, pero se puede observar. Acá tenemos el pin número 30, ¿sí? Ahí, a ver, alguna ubicación más, permítanme acercarlo. En esta posición no, en realidad es un poco difícil de poder observarlo, pero acá, este otro relé que está aquí, tenemos también, ¿cierto?, nuestra nomenclatura y tenemos acá lo que es el pin 30, el 87, el 86 y el 85. Si se dan cuenta aquí, a pesar de que sale el 87A, no tiene un pin central, ya como los otros relés, ¿sí? Que estos sí lo tienen específicamente como un 87A. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Grandes diferencias, se entiende, ¿cierto? 5 pines, 4 pines, es una diferencia muy importante. Para poder revisar estos relés, yo aquí los tengo en realidad ya sueltos, ¿ya? Y vamos a observar cada una de sus partes internas, ¿ya? Permítanme desarmarlo. Esto aquí con una pequeña presión sale esta capucha, ¿cierto? Que en realidad es un protector plástico solamente, ¿ya? Y acá tenemos este que también es ¿cierto? De este vehículo de marca, ¿cierto? ¿Qué podemos reconocer acá en este relé de 4 pines? Bueno, primero que todo, a simple vista, ¿cierto? Que tenemos 4 pines, ¿cierto? Son de metal, esto está hecho de una aleación. Tenemos por este lado acá, tenemos el cuerpo del relé. El cuerpo del relé. Acá, si ustedes alcanzan a observar aquí, están los conectores donde ingresa, ¿cierto?, la energía a la bobina. O sea, aquí se enrollan las puntas o los terminales, ahí se alcanza a ver, ¿cierto?, el inicio y el fin de cada una de las bobinas de ese relé. Junto con ello, acá también podemos observar lo que es la bobina del relé, que aproximadamente mide entre 65 y 80 ohms. De ahí vamos a probar con nuestro tester, vamos a probar cuánto mide cada uno de ellos. Y acá tenemos lo que se llama armadura. Para esto voy a desarmar esta parte, permítanme un segundito. Voy a desarmar esta parte para que ustedes puedan observar, ¿cierto? Este es solamente un tope que tiene este conector acá. Este contacto es un tope para que no se abra mucho, solamente eso, ¿ya? Y está imantado este. Y en la parte de ahí adentro podemos observar lo que es el núcleo de nuestro relé. Ahí está, ahí se observa, ¿cierto? El núcleo de nuestra bobina, ¿cierto? Que pasa por dentro de esa bobina. ¿Cómo funciona este elemento? Este elemento funciona principalmente que al ingresar un voltaje entre el pin 85 y 86, recuerden eso por favor, entre el pin 85 y 86, energizamos esta bobina y esta bobina de una manera invisible, porque nosotros no lo podemos ver, crea un campo magnético y este campo magnético lo que hace es atraer esta armadura que está por este lado de acá, este metal que está aquí, ¿sí? Se observa bien ahí. Y esta armadura lo que hace es ser atraída por el campo magnético de este lado, realizando el contacto entre estos pines que están acá. De esa manera se conecta el pin número 30 con el pin 87 respectivamente. En este caso que es un pin es un relé de 4 pines. Para probarlo vamos a realizar lo siguiente. Vamos a darlo vuelta, vamos a identificar, ¿cierto?, nuestros pines. Tenemos el pin 85 y el 86, el 87 y el 30. Y nosotros para poder medir la bobina sabemos que tenemos que hacerlo entre el 85 y el 86. Lo voy a dejar acá. En mi tester yo le puse aquí estos dos perritos, ¿sí? Una forma muy fácil de poder, ¿cierto?, convertir un pin, ¿cierto?, de un tester en un instrumento, ¿cierto?, que no se corra, ¿cierto?, ahí Vamos a tomar nuestro tester, lo vamos a encender y lo vamos a dejar en la escala de 200 ohm. 200 ohm. Y yo voy a tomar nuestro relé, lo voy a conectar acá
y lo voy a conectar acá y vamos a leer la lectura de este relé que es de 85.9 ohms. 86 ohms, ¿cierto? 86 ohms. Entonces, nosotros con esto acabamos de determinar que nuestra bobina tiene continuidad. Y por lo tanto podemos determinar que entre el pin 85 y 86 esta bobina no está quemada. Podemos seguir haciendo la otra prueba que consta principalmente en llevar nuestro multitester a la medición de continuidad. Ahí está bajito, ¿cierto? Vamos a llevarlo ahí. Ahí está, midiendo continuidad. Y recordar siempre que el punto, que el extremo negro, ¿cierto?, del tester debe ir en común. Y el rojo, ¿cierto?, es lo que nosotros vamos a medir. Y en este caso vamos a medir continuidad. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si nosotros tomamos nuestro tester y en esta condición que está el tester, nosotros vamos a tocar las puntas y va a sonar un pitito, ¿cierto? Que nos indica esto principalmente que tenemos continuidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos nuestro relé alimentado, que es lo que nosotros vamos a realizar ahora, que es lo que yo voy a realizar, para eso voy a armar este relé. Ya conocimos las partes internas, eso es súper importante que ustedes lo recuerden. Ay, ¿cierto? Podemos observar aquí que nuestro relé ya tiene, ¿cierto?, el espacio suficiente mínimo que necesita para poder funcionar. Si está muy abierto, si no tuviera ese tope que está aquí, este tope, ¿cierto?, blanquito que se ve ahí, ese metal blanco que se ve ahí, si no tuviera esto estaría muy abierto, por lo tanto no atraería el magnetismo a este elemento hacia su tope, ¿cierto? Y no haría contacto. Identificamos nuevamente los pines. Entre el 85 y el 86 nosotros vamos a ingresar energía, ¿cierto?, de batería. Y entre el 87 y el 30 estamos viendo lo que es el interruptor. Por lo tanto, entre el 87 y el 30, nosotros vamos a conectar nuestro tester en continuidad. Por eso es necesario tener, ¿cierto?, nuestras pinzas, aquí estas son importantísimas. Y acá yo voy a conectar un positivo a un extremo de la bobina, independiente porque en estos momentos es solamente muestra, aunque sabemos nosotros que lo que es el 85 es más, ¿cierto? Y acá en nuestro otro extremo. Al momento de yo realizar este contacto aquí, van a suceder dos cosas, o tres podríamos decirlo. Primero que todo, se va a energizar la bobina. Segundo, va a crear un campo magnético. Tercero, va a atraer el interruptor magnético. ¿Se dieron cuenta que cuando yo lo apreté ahí empezó a sonar? Y aparte de eso, se va a realizar un contacto con este otro pin y va a unir el pin número 30 con el 87. Observemos si eso es cierto. Lo voy a acercar aquí para que ustedes puedan observar. Y si ustedes observan el tester ahí atrás, ¿cierto?, en el fondo, se puede observar, ¿cierto?, esa condición. Voy a acercar el relé. Esperemos que la cámara enfoque bien. Ahí ustedes pueden observar, ¿cierto?, que el relé se está conectando. Y de esta manera nosotros estamos comprobando de manera mecánica, eléctricamente, que nuestro relé está en perfectas condiciones. Para el caso de un relé de 5 pines, vamos a realizar la conexión nuevamente, desarmado para que nosotros observemos. Y recuerden que nuestro relé de 5 pines tiene específicamente dos acá pines, que uno es normalmente cerrado, el 87A, y normalmente abierto, el 87. ¿De dónde vienen esto? Del 30. ¿Sí? Vamos a observar estos dos pines específicamente. Vamos a recordar que vamos a conectar 85-86, positivo y negativo, 30, nuestra continuidad, y después vamos a cambiar acá solamente en cada uno de los casos. Vamos a identificar nuestros pines. Tenemos 30, 87A y 87. Perdón, ahí sí.
Tenemos 30, tenemos 87A y 87. Acá tenemos 86 y tenemos 85. Entonces, en esta punta y en esta punta, 85 y 86, vamos a conectar nuestra batería. Y nuestra batería, ¿cierto?, va a estar determinada por estos pines que están acá. Ahí está. Y tenemos acá el número 30, así que por lo tanto vamos a dejar nuestro pin conectado acá de nuestro relé. ¿Qué nos queda? Nos quedan dos pines, 87A y 87. Este debería estar en silencio si yo lo conecto en estos momentos, porque yo no tengo conectado aquí, ¿cierto?, mi punta, ¿cierto?, de alimentación, ¿sí? Pero en el caso de acá, del 87A, de esta parte del tester, del relé, se debería conectar sin ningún problema. Veamos si es así. Veamos qué ocurre. Para eso yo voy a dejar esto conectado acá, ¿sí? Y si ustedes escucharon, ¿cierto?, escucharon el sonido, ¿cierto?, de la activación del relé. Y vamos a ver qué ocurre aquí. En el 87 está conectado y el 87A no está conectado. Pero si yo mantengo conectado esto aquí y desconecto esto, esto se debe apagar y debería estar conectado al 87A. Y eso es lo que ocurre en estos momentos realmente con este relé. De esta manera nosotros comprobamos específicamente que este relé está funcionando. ¿Hay otras formas para probar el relé? No. Esta es la manera más eficiente y más eficaz, ¿ya? Esta es la técnica, ¿cierto?, correcta. Recordar que todo esto que está acá, ¿ya?, tiene un fin educativo. El fin educativo es que usted aprenda a reconocer las partes del relé. Aparte de eso, de que usted sepa cuál es su nomenclatura, ¿cierto? Su nomenclatura, ¿cierto? ¿Qué significa cada uno? 4 pines, 5 pines, cada uno de los conectores. Y que usted sepa cuál es el funcionamiento de esto. Recuerden que esto es un elemento muy importante en la electricidad automotriz, en la cual es necesario que todos nosotros como técnicos sepamos reconocer. Estimados, espero que les haya gustado el video. Un abrazo, que estén muy bien.